Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en Ferrolanas de hoy, ya saben, para presentarles a una ferrolana que destaca en el ámbito laboral, pero que hoy también nos va a permitir abrir las puertas de su vida privada para conocer cómo son las mujeres ferrolanas de hoy en día. Es Ana María Díaz, directora xeral de Formación e Emprego de la Xunta de Galicia. Muy buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Y bueno, gracias como siempre por hacernos un hueco, todas las ferrolanas que pasáis por aquí en vuestra agenda y estar esta noche con nosotros. Un placer para mí estar contigo. Bueno, aunque Ana, tenemos que decir, nació en Valdoviño, lleva ya desde los 24 años más o menos viviendo en Ferrol, entonces sí, podemos considerarla ferrolana, ¿no? Ferrolana. ¿Usted cómo se siente? Con el corazón Yo me partido, siento, ¿no?, ferrolterrana, que sería un buen ejemplo. Me siento profundamente de esta ciudad y profundamente de esta comarca. Bueno, siempre comenzamos esta entrevista, Ana, pues hablando un poco de la formación de la persona en su ámbito pues universitario y laboral. En su caso, usted estudió Derecho en Santiago, diplomada por la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Santiago, pero nunca ha llegado a ejercer. ¿Por qué? Nunca llegué a ejercer. Yo cuando empecé la carrera, la verdad es que me planteaba ejercer el mundo del derecho. Incluso me metí en la Escuela de Práctica Jurídica, me matriculé para probar cómo era aquello. Probablemente soy una persona, o he sido una persona muy conservadora, a pesar de ser en aquel momento muy joven. Me tentó la función pública, me tentó la seguridad, la estabilidad de la función pública y decidí en aquel momento preparar oposiciones. En principio era secretario de ayuntamiento, luego me cambié a la Xunta de Galicia, ingresé como funcionario de la Xunta de Galicia. De todas maneras, no me arrepiento. Yo creo que en el mundo de la administración pública he ejercido muchas veces temas relacionados con el derecho, no tanto privado, pero sí público, y me siento profesionalmente muy realizada, aunque supongo que siempre te quedará esa espina de no haber pisado un juzgado. ¿Qué le dicen en su casa, a su familia, cuando después de finalizar la carrera, Ana dice, bueno, voy a preparar unas oposiciones? Después de tanto esfuerzo, ¿no?, y dedicación a esa carrera, a la abogacía, al derecho, Ana prepara oposiciones y, por cierto, que las consigue, aprueba esas oposiciones el 24 de julio de 1992. Lo recordaré siempre porque además fue una anécdota muy curiosa. Ese día se casaba una de mis mejores amigas y recuerdo que me llamó como a las 10 de la mañana, ella se casaba por la tarde y me dijo, oye, que has aprobado las oposiciones. Imagínate cómo fue aquella boda, ¿no? Lo celebramos por todo lo alto. En mi casa no, en mi casa siempre me han respetado muchísimo las decisiones que he tomado, igual que cuando decidí cursar los estudios de Derecho, pues me dieron su total beneplácito, y cuando decido preparar las oposiciones entendieron mi postura. Tal vez mi madre, yo creo que es a la que le ha quedado más gusanillo de que no haya ejercido nunca la carrera en el ámbito privado, en el ámbito del juzgado, pero siempre me apoyaron y respetaron en las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida. Usted, bueno, aprueba esas oposiciones como funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia y en 1993, bueno, pues su primer cargo y responsabilidad es como inspectora de la Secretaría Xeral para el Turismo, que supongo uno de los mejores puestos que nos permite conocer la riqueza y el patrimonio, tanto artístico como cultural y natural, que tiene nuestra comunidad, ¿no? Desde luego fue mi primer puesto de trabajo. Yo era muy jovencilla por aquel entonces y fue una experiencia fantástica. Duró apenas 11 meses, pero yo recuerdo que era el primer gran xacobeo, que montaba y organizaba la Xunta de Galicia, y bueno, fue súper enriquecedor a nivel personal y a nivel profesional. Yo trabajé mucho en el ámbito de la zona de Santiago y me permitió conocer un montón de gente, un montón de establecimientos, la hostelería por dentro, cómo funcionaba, desde los mejores restaurantes hasta las casas de comida más modestas, y para mí fue una auténtica prueba de fuego. Recuerdo que éramos un grupo de gente recién ingresados, prácticamente todos muy jóvenes, llenos de ilusión, y la recuerdo probablemente como el puesto de trabajo más bonito que haya desempeñado en la Xunta de Galicia. Fue apasionante, apasionante. Ana, y después de ese xacobeo, usted que ha vivido otros, ¿cómo los ha visto desde fuera? ¿Ha criticado un poco esa gestión, en plan, podrían haber hecho esto, podemos potenciar más? No, yo creo que el xacobeo fue, desde luego, eso ya es una marca de calidad de Galicia, el aprovechar todo lo que nos ofrece, el que ya teníamos, que era el Camino de Santiago. El movimiento de los peregrinos, yo creo que ha traído una extraordinaria riqueza a Galicia. Tal vez nosotros, que estamos en la zona norte, siempre hemos reivindicado un poquito más que se potencie el camino inglés, porque la verdad es que muchísimos de los esfuerzos se centraron en el camino francés y menos en la Ruta de la Plata o en el camino inglés, ¿no? Creo que se ha ido avanzando en este aspecto y cada vez es más frecuente ver peregrinos en esta zona. Yo sería la pega que le pondría, evidentemente como ferrolana, que nos haya potenciado tal vez más el camino inglés. Esperemos que sigamos avanzando en ese sentido, porque yo creo que el Camino de Santiago, el xacobeo, es riqueza, o no debe ser solo de Santiago, sino de toda Galicia. Bueno,
Ese trabajo le ha permitido conocer más Galicia, vivir ese primer gran Xacobeo, pero también Ana ha estado al frente de una de las delegaciones provinciales de aquella era de Agricultura en la provincia de A Coruña en el año entre 1993 y 1997, y si les digo concentración parcelaria, seguro que más de uno le empieza a caer las gotas de sudor cuando hablamos sobre todo aquí, sí, Ana, de la concentración parcelaria, pues por ejemplo, de Covas, de Esmelle, Marmancón, San Xurxo, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerdas esos inicios en ese trabajo tan duro? Sí, en aquel momento concursé, me fui para La Coruña y conseguí un puesto de trabajo, bueno, pues que era llevar los temas jurídicos de los temas de concentración parcelaria, ¿no? Eso sí fue una época también de un aprendizaje extraordinario. Yo no llevé en concreto la de Covas, la viví muy de cerca, pero no la llevé, pero sí llevé otras concentraciones que, bueno, tuvieron su problemática, como por ejemplo una que había muy cerquita aquí, que era la de Sedes, ¿no? En el Ayuntamiento de Narón. Bueno, pues te permite conocer muy de cerca algo que para los gallegos es súper importante, que es la tierra, ¿no? Cuando a una persona en Galicia le hablan de mover sus propiedades, bueno, pues se crea una serie de conflictos que yo creo que van más allá de lo terrenal, entran en lo pasional, en lo emocional. Recuerdo reuniones terriblemente tensas, terriblemente conflictivas, y recuerdo sobre todo que aquellas concentraciones parecía que no se terminaban nunca, ¿no? Yo estuve 5 años llevando estos temas y de verdad que te daba a veces un poco la sensación, pero también era muy reconfortante cuando conseguías convencer y no imponer, que es la base, cuando conseguías convencer a una persona, oye, de que era mucho mejor que en vez de tener aquellos trocitos tan desperdigados, los pudiese unir en una parcela, pudiese registrarlos, pero desde luego costaba mucho. Yo me he pasado muchísimas horas, créeme, igual que mis compañeros, tratando eso, de convencer a una persona, imagínate, a lo mejor de 70, de 80 años, oye, entréganos tu propiedad en este momento y nosotros te vamos a otra parcela. Bueno, pues si en Galicia puede haber muertes por mover un marco, imagínate que alguien de la administración le esté diciendo, confía en mí, cédeme tu propiedad y yo te voy a entregar otra. Bueno, pues desde luego era un buen aprendizaje, pero me he llevado también satisfacciones, ¿no? En algunas que se terminaron estando yo, cuando hacías la entrega de los títulos de propiedad, era muy reconfortante, bueno, pues poderle decir a aquellas personas que habían confiado en ti, mire, aquí están sus propiedades, además se las hemos registrado, las tiene usted ante notario. Oye, y de vez en cuando que te diesen las gracias, pues compensaba todos los sinsabores que habías pasado antes. Ana, una lucha esta, la del minifundismo en Galicia, con la que ahora está, bueno, al frente otro compañero suyo que ha estado aquí en Espacio Abierto, Fernández Couto, también ferrolano. Paisano nuestro, paisano nuestro, Tomás, que hace pocos días pues presentaba esa ley de montes, los problemas que tienen también, bueno, pues de la concentración parcelaria, de las pequeñas parcelas que tenemos, a la concentración de montes, que más o menos viene siendo lo mismo, sinergia, sí. Con los problemas que hay sobre todo en la búsqueda de los propietarios, porque ha pasado tierras de herederos en herederos y no los localizamos, ¿no? Pero eso nos pasa incluso en, bueno, te pongo un ejemplo, pasa incluso en mi propia familia, a veces se pierden trocitos muy pequeñitos precisamente por eso, pues porque no somos capaces ya las cuartas o las quintas generaciones de saber dónde teníamos ese trocito, ¿no? Yo a Tomás, que además he sido compañera de él y que me une una extraordinaria amistad desde hace muchísimos años, porque él estaba director general de Montes en aquel entonces. Bueno, pues lo hemos hablado muchísimas veces, es decir, el minifundismo va en contra de la productividad y va en contra muchas veces incluso de la propia titularidad, por lo que te digo, porque se acaba perdiendo la tierra. Tú evidentemente si tienes una parcela pues de una extensión, una capacidad mínima, sabes dónde la tienes y sobre todo si tienes un título de propiedad que te lo acredite, porque en Galicia, aparte del minifundismo, muchas veces lo que ocurre es que nos movemos con papeles y documentos privados que se van perdiendo. Entonces es una de las grandes luchas para que efectivamente la tierra y el monte sean productivos y eso es una riqueza que no debemos desaprovechar en nuestra comunidad. Una vez que Ana entra en contacto, bueno, pues con ese puesto en la Consellería de Agricultura, del 97 pasa a ser jefa del Gabinete Jurídico de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Ya encamina un poco su carrera, ¿no? Sí, ya empiezo a tocar derecho, ya empiezo a tocar el mundo de derecho, fundamentalmente derecho público, porque la administración trabaja y se fundamenta en derecho público, y sí, fue un trabajo muy bonito porque consistía en asesorar jurídicamente a todos los servicios que había en la delegación y bueno, y fue una época tal vez más de papeleo, menos contacto a lo mejor con la gente de la que había tenido en mis primeros años de trabajo en la Xunta de Galicia, pero sí muy enriquecedora ya a nivel profesional porque, repito, ya estábamos en contacto directamente con el derecho administrativo, con el derecho público,
que en definitiva eran los orígenes de mi carrera. Y sigue con ese asesoramiento jurídico también en la Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente del 98 al 2003, ¿no? Sí, la Consellería de Agricultura en aquel momento se hace una reestructuración en la Xunta de Galicia, entonces se produce un cierto desgaje, pasan competencias, se crea la Consellería de Medio Ambiente y por lo tanto un grupo de personas pasamos de la Consellería de Agricultura a Medio Ambiente y es cuando empiezo a ejercer como jefa del servicio jurídico en aquella delegación. En el mundo del medio ambiente que después me he movido muchísimos años de mi carrera. Bueno, hemos comenzado esta entrevista diciendo que Ana Díaz ha cursado la carrera de Derecho, bueno, inicialmente no ha ejercido nunca como abogada, aprueba unas oposiciones de la Xunta, encamina más o menos su carrera, bueno, pues esas primeras formaciones en el ámbito del medio ambiente, pero llega el salto a la política, así que es otro cambio más en la vida de Ana. ¿Cómo da usted ese salto? Pues yo creo que te voy a contar la anécdota. A mí la política siempre me había gustado, me apasionaba seguir los debates políticos, pero la veía, bueno, pues desde la postura de una ciudadana que vota, además siempre he votado, recuerdo mi primera votación. Y un buen día, estando en la Delegación de Medio Ambiente, el delegado, el jefe mío en aquel momento era José Manuel Álvarez Campana, me llama al despacho y me dice que el consellero de Medio Ambiente, que era José Manuel Barreiro, me quiere conocer, ¿no? Y bueno, pues uno se plantea, ¿por qué te quiere conocer un consellero? Y casi sin darte tiempo a pensar te dice, porque ha pensado en ti para que ocupes la titularidad de la Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente. Yo recuerdo que le dije, ¿tengo tiempo para pensarlo? Y me dijo, hombre, yo creo que no. Y yo creo que estas cosas lo bueno es que nunca te den tiempo para pensarlo. Y entro en la política de la mano fundamentalmente de ellos dos y nunca me he arrepentido, la verdad. Con todos los sinsabores que muchas veces nos ha dado la política y que a veces nuestra imagen no se corresponde con lo que realmente pasamos y bueno, y esta época, luego lo comentaremos, es sí, terriblemente dura y en el puesto que estoy yo. Pero no me he arrepentido porque creo que un político se ejerce con honestidad y con sinceridad, y yo he procurado ser siempre honesta y sincera con la gente. Bueno, pues el servicio al interés público de todos también es muy gratificante. Así que el primer contacto político en el mundo de la política fue del año 2003 más o menos, Ana, al 2005 como delegada. Como delegada provincial sí ocupé ese puesto esos 2 años, luego vinieron las elecciones autonómicas, el Partido Popular en aquel momento, el presidente Fraga pierde las elecciones, y yo me reincorporo a la administración pública, pero ya no dejé nunca la política, ya seguí colaborando activamente con el partido, es decir, que yo desde el 2003 ya me imbuí directamente en este mundo. Bueno, Ana, ¿y qué le ha aportado la política en estos años? Ahora hablaremos de su nueva responsabilidad, ¿no?, que yo creo que es la principal preocupación, el empleo, la formación de todos los gallegos. Durante estos años, ¿qué le ha aportado la política? Supongo que, como siempre, y como en cualquier profesión, hay momentos muy dulces, muy positivos, muy buenos, pero también hay momentos malos en los que alguno, no sé si usted se ha planteado decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, dejo la política porque no puedo seguir con este estrés, con esta tensión, sí, ¿no? Vamos a ver, por partes, nunca, por contestarte la segunda, nunca me lo he planteado, es decir, hay momentos, lo que decía yo antes, terriblemente duros, sobre todo te cogen a veces épocas como esta, que estamos viviendo, pues que es muy frustrante ver pues las cifras de desempleo, es muy frustrante muchas veces no encontrar pues las herramientas para poder ayudar, o incluso a una persona que te llama por teléfono y que se encuentra en esa situación, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que precisamente ante las situaciones difíciles es cuando más debemos de crecernos, y aunque muchas veces llegues a casa, pues eso, frustrada, preocupada, triste, incluso deprimida, nunca me he planteado dejarlo. Yo en ese sentido creo que he sido siempre una persona muy responsable, incluso desde pequeñaja. Y creo que uno debe de afrontar un problema, debe de afrontar un tema, inicia un camino y hasta el final del camino debe de seguir. Y la política te aporta muchísimas cosas buenas, te enriquece mucho, te permite conocer a muchísima gente además fantástica, extraordinaria, te permite estar en contacto con problemas o con temas que tú no estarías en contacto en tu vida cotidiana. Evidentemente tiene sinsabores, muchísimos sinsabores, pero yo si lo pusiese en la balanza me quedaría con la parte buena de la política. Además, aprovecho para reivindicar un poco a los políticos, que sé que somos o la segunda, o la tercera o la cuarta preocupación, ¿no?, de este país, eso va variando, y la imagen tan denostada que efectivamente a veces la sociedad, y a veces también con razón, tiene de nosotros, ¿no? Pero reivindico a la clase política, sobre todo a la clase política que representamos gente normal, gente como yo, gente como Tomás o gente como que seguro ha estado aquí, que somos muy normales, que somos ciudadanos de a pie, que tenemos los mismos problemas que tiene todo el mundo y que lo que intentamos es, en la medida de nuestras posibilidades, solucionar un poquito los problemas de la gente, ¿no? Yo creo que
que ni todos los políticos, creo, vamos, estoy convencida, ni somos corruptos, ni somos deshonestos, ni somos mentirosos,